Bueno, y aquí estamos de regreso, ya 6 minutitos nada más nos separan de las 20 y tal y como dijimos, Caro, bueno, ya tenemos la primera visita de la noche de hoy en el estudio. Estamos hablando de Ana Méndez. Ana, primero, gracias por acercarte porque entrenan en un rato. Sí. Yo lo quiero deschavar un poco al técnico, que además es amigo, es colega. Alberto Tucho González, 21:15 puso el entrenamiento hoy. Es muy tarde. Con el frío que hace. En invierno, o sea, yo creo que no. Tenés que agregar bien. Yo no puedo, claramente. Aparte, ¿a qué hora terminan? Y 23 horas más o menos. Como para decir, tengo un compromiso. Ah, no, Sí. no. Olvídate. Pero bueno, Ana, charlando un poco de la actualidad de San Agustín, da la sensación que lograron mantener la base, ya eso es muy importante siendo el equipo campeón, y tuvieron un arranque espectacular en el Clásico. Sí, la verdad que sí, arrancamos bastante bien. Con todo. Con todo y espero poder seguir manteniéndolo. Uh-huh. ¿Cómo se hace, digamos, para no perderla? Vienen de salir campeonas, no tuvieron final anual, digamos, salieron ganadoras de etapa regular, de playoff. Son de los equipos que mejor juegan en ese cuarteto por ahí que son ustedes, los Pinos, los Patos y Amigos Unidos. Pero ¿cómo se hace para renovar esa ambición? Porque dejaron la vara muy alta el año pasado. Y sí, la verdad que sí. Bueno, lo primero es que seguimos la base de siempre, Claro. que no se nos ha bajado ninguna chica, y eso es importantísimo. Uh-huh. Y que se vayan sumando también. Sumamos una chica de Alto City, y bueno, y nada. Seguir por lo mismo, siempre hicimos lo mismo. Nuestra idea es competir y estar lo más alto que podamos. Claro. Es verdad, casi que no sufrieron bajas del plantel del año pasado a desde este. que arrancamos casi ninguna baja. Claro. Siempre, gracias a Dios, por suerte. Y Qué tampoco bárbaro. han, más allá por ahí de la lesión que sufrió Ana Clara, Que esa fue la más dura y por más dura ahí para nosotros. al final del torneo, y que se le extrañó un poco también y que fue un golpe Sí. duro para el equipo. Después no como que no tuvieron lesiones grandes. No, la más grave, que fue la que más nos costó a nosotras, porque bueno, Ana es muy importante en el equipo, Lógico. fue ella, y más en la instancia que estábamos, pero después la verdad, por suerte, no, ninguna grave, así que voy a decir, bueno, tuvimos 2 chicas que sí que se lesionaron las rodillas, que no siguen jugando, pero bueno, después de todo eso, la verdad que bien. También esa lesión les hizo mejorar aún más el trabajo en Grupal. equipo en Sí, ustedes, ¿no? Porque nosotras al principio era como que dependíamos más de Ana, Claro. en un sentido, y después como que ahí como que nos cambió que decir, che, no está Ana y algo tenemos que jugar igual. Y ahí me parece también donde empezaron a verse estos puntos altos. Por Sí. ejemplo, vos en defensa, Mari en Sí. la delantera. También el año pasado la sumaron a Dayana Godoy. Entonces, Adelaida también en el medio, Exacto. que la verdad que sí. entonces como que se vieron esos puntos Sí, altos. sí, no es que destacaba una, sino era como más grupal o éramos varias, la arquera también. Sí, bueno, Lucía D'Ágata, que fue la arquera con la valla menos vencida, ¿no? Claro. El año pasado, eso habla Sí, también sí, sí. de lo Sí, que es sí. el armado del equipo. Sí, sí, no es que dependíamos tanto de una, sino que nos fuimos afianzando como grupo y decir, che, tenemos que hacer, si nos falta una jugadora clave, tiene que haber. Uh-huh. Y el año pasado, nosotros con Caro muchas veces lo repasamos, les toca arrancar perdiendo 1-0 contra los Pinos, creo que fue fecha 2 porque también habían quedado libres. Quedamos libres la primera. Pero después tuvieron una seguidilla de partidos, creo que fue a partir de la fecha 11 o 12 que no perdimos. no perdieron nada, No. pero ni siquiera empataron, era impresionante. Sí, la verdad que sí nos cambió. Hicimos un clic en la segunda ronda, Claro. porque habíamos perdido contra los Patos también. Ujú. Y nada, después dijimos, tenemos que ganar y nos afianzamos Claro. como equipo más aún. Y ahí ganamos todo, gracias, por suerte. ¿Y cómo ves la actualidad del fútbol femenino? Saliendo un poco de lo que es Sí, San sí. Agustín. Porque da la sensación que es una actividad, y está perfecto, está buenísimo, que de a poquito Es más se va haciendo competitivo. su lugar. Y mira, sí, todos los años ves como un avance en cada Claro. equipo. No solamente en los equipos más competitivos, que serían Ujú. los 4 que dijimos hoy, pero como que cada equipo va como subiendo el nivel. Sí. Y eso está buenísimo, porque a la hora de ir a competir todas las fechas, Claro. es como que no es más, está bueno. Y también para la gente que va, porque algunos dicen, no, ¿a qué voy a ir si sabes que va a golear Obvio. o algo así un equipo? Pero a medida que van pasando los años, ves un avance. Ujú. La verdad que eso está buenísimo. ¿Y este año van por el bicampeonato? Obvio, sí. Ya, eso lo tenemos visto, sí.
¿Cómo fue el partido de la fecha pasada? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo jugaron? Clásico ante los Pinos, me imagino que se vive de otra manera, e inclusive siendo el debut de ustedes en el año. Y mira, nosotros desde que empezamos siempre debutamos contra los Pinos, siempre nos pasa lo mismo. Claro. Y todos los años. Y es como que, o sea, se vive diferente porque ahí más que juego bonito, ahí tenés que ganar el clásico. Y por suerte, nada, tenemos un historial que bastante a nuestro favor y nada, siempre decimos ganar. Además con el antecedente de lo que había sido la final. Sí, la final. Claro. Fue medio así. Sí, sí. Nos queda medio tiempo. Decíamos en la presentación de la nota, al haber ganado etapa regular y playoff, no forzaron la instancia de la final anual. Tal cual. Pero si no, eran 4 partidos seguidos que iban a estar viéndose las caras. Y el año pasado nos pasaba lo mismo. Si llegábamos a ganar nosotros, también eran 4 partidos contra el Pato. Que fue la primera final bajo la lluvia torrencial. Bajo la lluvia torrencial. Terrible. Y un sol terrible la otra. Y sí. Y bueno, jugamos medio tiempo. Y que se jugó ese medio tiempo por esa lesión. Golpe, sí. Y Ana es de lo que no hay mucho en el fútbol femenino, por lo menos de Balcarce, zurda. Central zurda, no hay muchas. No abunda la jugadora zurda en Balcarce. Son muy, muy pocas. Y he visto algún que otro partido y sale jugando con cabeza levantada. No, impresionante, en serio. Sí, eso se trabaja bastante. Todo eso de la escuela de Tucho. Sí, olvidé. Vamos a tirarle flores un poco al técnico también. Sí. Te ordena atrás, te pega unos gritos. Claro. O salís o salís. No, No puedes quedarte. Y si no, nada de revolearla, dice. Igual así como le tiramos flores, todavía estamos esperando la camiseta que dijo. Porque Tucho nos iba a pasar una camiseta de San Agustín. Acá están las que ya hemos juntado. Sí. Faltan algunas. Faltan las 2 de San Agustín y Los Pinos. No tenemos. Hoy recordale. Sí, hoy lo voy a decir. En el entrenamiento. Pero, ¿cómo es Tucho? Yo me quiero también meter un poquito ahí. Me quiero meter en el día a día de Alberto Tucho González. ¿Cómo te voy a decir? ¿Cómo te digo para poder jugar el fin de semana, no? No, es exigente, muy exigente. Pasa que tiene con qué. Sí, también. Tiene jugadoras como para ser exigente. Yo tengo una relación con Tucho que nosotros decimos de amor-odio, porque es como mi papá, porque yo arranqué hace como 10 años que me viene entrenando. Claro. Y es como que a veces sí, nos chocamos bastante, pero porque tenemos el mismo carácter nos pasa, ¿viste? Y nada, después seguida se nos pasa, pero sí. Hay que aguantarlo, Tucho. Gritar desde el banco de suplentes, claro. Porque por ahí nosotros tenemos una imagen de él de bastante tranquilo, bastante reservado, pero cuando está en el banco de suplentes es otro. Bueno, pero lo vive mucho. Claro, hay que tener en cuenta lo que pasa adentro de la cancha queda ahí. A mí me pasa eso, me queda. Y también tengo entendido, me corregirás, Ana, pero en el cuerpo técnico está tu mamá. Mi mamá y mi papá están. ¿Están los dos? Sí, mi papá es ayudante y mi mamá utilera. ¿Y cómo es eso también? Y tiene sus pros y sus contras también. Claro. Obviamente, porque por un lado está bueno porque tenés el apoyo de la familia. Claro. De que los tenés ahí y después después del partido es como que... Claro. ¿Son de marcarte, decirte algo o no se meten? Y más bueno, mi papá más que mi mamá, pero sí, son de marcar las cosas buenas y las malas también, las dos. ¿Expectativas para el partido del finde? Es cierto que por ahí son dos realidades completamente diferentes, San Agustín y San Lorenzo, pero me ha tocado de ver varios partidos de San Agustín y indiferentemente de cuál sea el rival, siempre juegan con la mayor intensidad posible. Sí, nosotros tratamos de jugar todos los partidos iguales, sea cual y es una forma de respetar al rival también. Sí, y de jugar bien, tratar de jugar bien, hacer lo que practicamos durante toda la semana, ya sea salidas de abajo, jugadas cortas, lo que sea, y llevarlo a la hora del partido también, porque puedes ganar y jugar mal y está bueno. Lógico. Sí. Si bien, o sea, sos jugadora y por ahí esta pregunta iría más para Tucho, pero en estos partidos que por ahí son dos o los equipos tienen dos realidades distintas, ¿se le da la posibilidad por ahí a alguna de las chicas que son más nuevas o que recién están arrancando o las 11 titulares son las 11 titulares siempre? Y mira, también eso varía mucho de los entrenamientos,
porque por ahí es algo que dice Tucho, no le aflojen, por más que se vea un partido así más tranquilo, no lo aflojen, y después eso sí lo ven que con los entrenamientos de la semana, pero sí trata de que vayamos a competir durante el fin de semana. No vale decir Ana Clara, una jugadora que te sorprenda en el día a día y en la cancha los findes. ¿De mi equipo? Sí. ¿O de No, de San Agustín. Después te pregunto por alguna de otro club, pero... Y mira, en el arranque del año, la que me sorprendió muchísimo es Lucila Garay, que es la que juega de 4 a nosotros. Sí. La verdad que ella. Y además me entiendo muchísimo también en la cancha. Sí, porque están a metros. Ahí a nada, sí. ¿Y con la que mejor te asocias dentro del campo? Con Eve Navarro, que es la otra central. La dupla central. Sí, con ella es la que más me asocio. Bien. Mira, acá hay comentarios. Marianela Petrantono sí, dice, dale Anita. Y Enzo Méndez, que sospecho familiar, sí, dice, vamos Anita. Mira. Llega el aliento para Ana. Le decimos a la gente que si está del otro lado, bueno, el 526005, si le quieren hacer alguna pregunta a Ana, mandarle algún mensaje, sino también como están haciendo los chicos en YouTube, en la parte que dice chat en vivo, ahí también pueden comentar que los vamos a ir leyendo. Una rival que te cueste marcar. Y mira, porque estás en una zona que te fajás inevitablemente. Y sí, mira, una rival que me cuesta marcar, tengo dos. O Paola Puela, por el físico, porque pone muy bien el cuerpo, o Sofía Vivo. Mira, por la velocidad. Por la velocidad. Sí, la tenés que marcar ahí. Es complicado. Y el tema cada una tiene lo suyo, claro. Sí, una por ahí aprovecha la velocidad y otra el físico. Tal cual, pero más ellas. Sí, ni hablar. Pasa que digamos, volvemos un poco a lo mismo. Tucho ha logrado tener una estructura tan sólida que por ahí, bueno, eventualmente te pasan a vos y aparece Navarro, o la pasan a Navarro y apareces vos. Se cubren muy bien. Sí, tratamos de cubrirnos bien. Nos entendemos. Pasa que al estar hace varios años juntas también es como que ya te conocés, ¿viste? Con la otra. Ana también jugadora del seleccionado. Sí. Este año, ¿hay alguna expectativa de volver a ponerte la camiseta del seleccionado? Y de mi parte sí. Si me llaman, sí, a mí me gustaría. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque por ahí fue la primera vez que Balcarce tiene este representativo a nivel liga. ¿Cómo fue el salir, el chocarse con otras, el por ahí no tener los resultados que en la liga cada una venía teniendo? Y pasa que tuvimos muy pocos entrenamientos también juntas entre nosotras. Por más que vos conocés cómo juega la otra, no es lo mismo jugar con ella. Y tengo trabajo con equipos, nos tocaron, Tandil, que fue el campeón, equipos duros, bien planteados, que vienen trabajando hace muchos años juntos. Sí, Tandil tiene seleccionado femenino hace Nosotras años. El primer año y ni mi primer año, mitad de año que estuvimos juntas y pocos meses, pero nada, este año yo hablé un poco con Carlos también y me decía que se plantea diferente y empezar de antes. Ya. Claro, por ahí la idea es entrenar, no te digo desde ahora, pero por ahí... La idea era, creo, no sé si mediados de abril o por ahí. Claro, porque es esto, ¿no? O sea, si bien son todas muy buenas en cada uno de sus equipos, no se conocen. Claro, vos te conocés nosotros nos conocíamos entre las de San Agustín, ponele, y así pasaba, por más que quieras, después sí. Pero la idea es que también los entrenamientos se complicaban porque al ser de muchos equipos tenés diferentes horarios y éramos pocas entrenando a veces y pasaba. Ana, ¿estás estudiando, trabajando? Estudiando. ¿Y cómo haces para coordinar todo? Y dándome a las corridas a la tarde porque a veces entrenamos a las 6 de la tarde y yo salgo 5 y 10. Así que salgo, cambiarse rápido y ir a entrenar, sí. En esto de la convivencia en el seleccionado, digamos, coincidían las mejores de todos los equipos. Una que, ya sea por habilidad o por afinidad, ¿te gustaría llevarte a San Agustín? Por afinidad, no sé. Por habilidad, Miga Colavita. Mirá. Sí. La 10 de los Patos. La 10 de los Patos. Durante este mercado de pases o el anterior, ¿hubo algún club que te llamó, te tanteó, que te dijeron? Transpira Tucho en este momento. Tucho está transpirando. Ana, este año queremos que seas parte de la defensa. Sí, pero no voy a decir. ¿Qué equipo? ¿Por qué? ¿Muchos o uno? No, 1, 2 creo, pero no, muchos no.
No, hay un sentido de pertenencia porque, sí. Como decía, estás desde que arrancaste. Desde que arranqué y antes empecé. Y aparte vos vivías en San Agustín. Yo vivía en San Agustín, este año vine acá por estudio, pero sí. Ahí está el tema también. Sí. Ya hay un sentido muy de pertenencia. Yo pregunto, ¿por ahí en algún momento dudó? No, obvio, eso ni hablar, pero... es titular indiscutida, pero Tucho, mirá, a mí me levantaron el teléfono. Claro, pero hay futbolistas que son muy de ese club. Me da la sensación... Sí, tiene que pasar algo de que se desarme el grupo para decir... Sí. Eso a mí me pasa con San Agustín. Las veo a las chicas con un sentido de pertenencia muy grande. Con el club del pueblo. Y que y que la gran mayoría o vivió o vive en San Agustín, tiene su familiar, entonces es como que ese sentido de pertenencia que no todos los clubes lo tienen. Y vos ves y vas al pueblo y te hablan, el partido del fin de semana y se comenta así. Claro. Y la gente de San Agustín nos apoya muchísimo, la verdad. Sea el partido que sea, todos los fines de semana apoya mucho. Es que encima coincidió el subidón de San Agustín femenino con por ahí años no tan buenos del masculino. Del masculino, sí, también. El masculino creo que hace 3 años que no logra clasificar, no logra superar la barrera de la etapa regular y se queda ahí. Sí. Y ustedes todo lo contrario, porque no solamente clasifican, sino que también que lo hacen jugando bien, peleando arriba, y por ahí, bueno, los vecinos en el día a día se lo hacen sentir. Sí, te lo hace sentir. Sí. La gente, la verdad que sí, vos todos los fines de semana te apoyo muchísimo la gente. Y también lo que veo es que entre los chicos de San Agustín, con ustedes, algunos chicos de la primera, de la reserva, se acompañan, las van a alentar, es como que esa unión también se ve que sí, pasa que muchos de los chicos son parientes de una, o sos amigos, o así, ¿viste? Y te pasa así, el que no también, vamos igual que nosotras con ellos y todo, apoyamos muchísimo, sí. Vuelvo un poco al entrenamiento, porque lo contabas, pero fuera de aire. Entrenan en el estadio, pero también en San Agustín. En San Agustín también entrenamos. Por eso es que es medio complicado a veces y tratamos de coordinar algún entrenamiento o 2 grupales, más que nada para un horario que podamos la gran mayoría. Claro, pues tampoco es cuestión de todos los días ser físico. En algún momento algo con la pelota tenés que hacer. Y más grupal, porque vos podés hacer sola o de a 3, pero no es lo mismo que un trabajo grupal o practicar diferentes cosas. Ahora... Le voy a dar la chance a Ana de que mande al frente a alguna compañera que vos decís tienen que invitar al estudio a tal. A ver, ¿del equipo? Sí, del equipo. Sí. ¿Quién pueden invitar? Tucho me pasó 3 números. Sí, ya sé. ¿Por ahí alguna de las 2 que quedaron? O no, decir otra. Otra, sí. A Marianela. A Marianela, perfecto. Ya que está ahí que acá puso dale Anita. Porque está pendiente ahí, vamos. Bueno, Ana Clara puso pero sabías hablar, Anita. Claro. Sí, porque ya me estuvieron mandando en el grupo, porque yo no había dicho nada y bueno. No había... Y no, yo no quería, ¿viste? Porque si nada después las tenés ahí. La deschavamos nosotros porque nosotros en redes ya desde temprano habíamos puesto que venían Ana y Gastón también. Que hable bien, que no me trabe y todo. No, pero espectacular, espectacular. Podría sorprender. Pero escuchame, marcás a jugadoras, es un poco lo que yo le decía. No te pongas nerviosa, marcás todos los fines de semana a Paula Puebla en su momento. Bueno, este año no está jugando Yanni Gómez, pero te tocó marcar a esa gente y no te vas a andar poniendo nerviosa por una charla acá en el estudio, ¿no? Pero bueno, y para el fin de esto que decíamos, 2 realidades distintas, pero con la intensidad, digamos, igual. Sí, se va a intentar mantener la misma intensidad y practicarlo, hacer lo que practicamos en la semana, que eso es lo que más queremos. Si hay... Esta la quiero preguntar desde siempre, Caro. A ver. Si hay un penal, ¿agarrás la pelota y acomodás o el penal ya tiene dueña? No, ya tiene. De mi parte yo no la agarro. ¿Pero no hay caso? Mira, he pateado. Mira. Y no me ha ido muy bien por eso. Pero yo tengo recuerdo de haber visto algún gol de penal tuyo, ¿o no? No. ¿O me estoy confundiendo? No, te estás confundiendo. Entonces me estoy confundiendo de... No soy de tiradora, capaz. Pero... bueno, penales, digamos, erran los que patean. Erran los que patean. Más o menos ya tenemos que... Hay que tener la valentía, el coraje de agarrar la pelota y patear. Bueno, pero en una definición por penales, ¿dentro de las 5 no estás? No. Y la vez que hicimos, Tucho me pone entre las 5.
Claro. Sí, sí. Bueno, pregunto. Ojalá no lleguemos todavía a eso. Claro. Que No, lo debe ser un momento delicado. El primer año nomás. Claro, debe ser un momento muy, muy delicado. Pero bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta para Ano? Ya la despedimos, porque claro, se tiene que ir a entrenar también. No, la liberamos. Sí, sí. Que vaya a entrenar. Anita, gracias. Bueno, gracias a usted por haberme invitado. Por venir. Y bueno, más adelante te esperamos de vuelta. Bueno, dale. ¿No la pasaste mal? No, listo. re bien, la verdad. Espectacular, espectacular. Previo por ahí algún partido más picante, a la vuelta del clásico chacarero. No, en la previa al clásico chacarero. A la previa antes ahí de la fecha, la llamamos. sería fecha 13. Antes de la fecha 13 capaz que te volvemos a invitar, ¿te parece? Bueno, dale. ¿Sí? Ya ponemos el gancho. Ya está. Listo. Bueno, 14 minutos han pasado ya de las 20. Caro, ¿estamos para un poco de música? Vamos a un poquito de buena música y ya seguimos con el show de la liga. Vamos. Viene esta canción, gracias en nombre de Dalma y de Janina. Que es lo que más quiero en mi vida.